siento yo que califico como escritor para nada y me avergonzaría ostentarme como tal, porque en el público hay escritores. Pero yo sí tenía el proyecto pendiente de decir algo de fútbol, que es lo que más sé, ¿no? Y hay tantas cosas tan malas de fútbol, porque lo bueno es eso de Valdano y Galeano y los que yo mencioné, pero hay mucha literatura para mí que no sirve gran cosa dentro del fútbol. Yo no quería abonarle a esa literatura excesiva, dije cuando escriba algo de fútbol quiero que sea algo más sustancial, y para lograrlo sentí que tenía que ligarlo con otro tema, y por eso surgió como pretexto la figura de un bisabuelo muy mencionado en la familia y que sí me gustó a mí desde niño, desde que me platicaron sus primeras cosas, yo me fui interesando. Dije, oye, sí me hubiera encantado conocer a este cuate, ¿verdad? Más que a Juan José Arriola todavía, que ya es mucho decir. Cuando yo desahogo eso del fútbol, tú digo, no, pero yo, que soy lector ávido de novelas, quiero nada más como reto personal escribir una novela. Y la segunda es eso, los que es una novela donde está el tema del fútbol, pero ahí sí está completamente inventado todo. Sí, tomo experiencias que viví con jugadores en epigrafista. Ahí ya como ejercicio, como nuevo reto, sí es lo que está mejor escrito de las tres cosas que he presentado. Oye, aclarar nada más que quien pregunta es Vicente Munguía. Por su juventud tiene mucho mejor vista que yo. Oye, pero ha escrito 2 libros ya de poesía que tuve el privilegio de presentárselos, fueron presentados al público, y escribe poesía desde la portería, bueno, fue portero, y puedo decir que son libros. Fue portero, pero es buena gente, sí, fue portero, pero es buena gente. Oye, compañero mío en Toluca y en los Tigres, en 2 etapas distintas. Pues enhorabuena, Vicente, qué gusto saludarte, pero ahí tienen también libros de poesía muy bien escritos. Esaú. No, me permito esta broma porque es amigo, lo admiro. Escribe, lo que se llama escribir. Es escritor. Bueno, no te quiero decir, pero también está Fernando Esquivel. Si necesitas que alguien te escriba o te versifique, bueno, acaba de presentar su obra hace poco. Ese sí es poeta, por ejemplo. Sí. Como en la familia se le reconoce a Celedonio. Ese sí es poeta. Una terceta, pero en casi todas incluiste por lo menos 1 o 2 palabras esdrújulas, ¿verdad? Eso es una característica. Al principio, después del prólogo. Algunos libros quedan allá afuera por si quieren. Prescindir de ello. Yo creo que es un paralelismo con la pintura, ¿no? Que el que pinta es algo similar, ¿verdad? Fíjate que antes de que se me escape, sí me parece también interesante con esta dije esdrúxulo, porque fíjense que en español, no, nos vamos al español antiguo. Cuando los españoles llegan a América, ellos venían hablando con un fonema, lo que ahora es con J, y no decían 400, 1500, y ellos decían, por ejemplo, me lavo las manos con jabón, no decían jabón, decían chabón.
se tomaban un jarabe, no un jarabe. Así se oía y así lo escribían, Xavier, Javier. Entonces cuando llegan y que escuchan que los mexicas evolucionó ahí por el siglo XVII más o menos de pronto, y entonces cuando ya cambia J es cuando los lingüistas aquí dicen, por eso hay quien defendía que lo correcto era la J, porque representaba ese cambio de fonema. Hubiera sido muy correcto decir, pues sí, que se cambie, porque se veía bien que fuera con X, pero ocurrió que vino la independencia de México y entonces como que ya se vio como un símbolo de invasión española y cómo los españoles van a decirme lo que le tengo que cambiar allí. No, yo defiendo a mi X. Entonces es interesante, entonces aquí también hay historia, ¿no? Si buscas un diccionario antiguo, 1700, si buscas la palabra esdrúxulo, así está escrito. Ahí la ven algunos, un águila posada en lugar de un opal sobre un barril para dar el mensaje del petróleo y la importancia que hiciera ese trabajo. Yo le mandaba la idea, quiero esto, pero que me denote tal cosa, y luego él aportaba las... Tomarme la Divina Comedia casi niño, no la entendí ni papas, pero los grabados de Gustavo Doré, pues era, por supuesto, mucho antes, no digo de las redes sociales, en mi caso... Usted admira. Mi pregunta es si admira algún personaje que no pudo incluir en la obra. Mencioné personajes que me parecían esenciales, o sea, si de repente dices, cuando empieza alguien a manejar el castellano, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz es una pieza fundamental en la historia de la literatura mexicana y castellana, ¿no? Entonces fui recorriendo y cuando me paraba en cada momento decía, bueno, si hablo de la conquista, pues Hernán Cortés hizo algo. Ahí no es que lo admiro, no, obviamente. No todos los personajes que ahí menciono los admiro, no, pero entiendo que jugaron un papel importante. Cortés, Cuauhtémoc, en esa misma etapa, y en su momento, bueno, Hidalgo, Morelos, Benito Juárez, Maximiliano, algunos los admiraré, otros no tanto, pero personajes que yo consideraba cruciales en la historia de México. Y después entra mi propio gusto, ¿no? Poesía, hay gente que sabe mucho más de ello, pero a mí cosas que he leído de Díaz Mirón, pues me parecen grandiosas, maravillosas, y que algo tengo que poner de Díaz Mirón. Otro tipo de poesía, hablar de la pluma de Fuentes y de Paz, que en su momento algo le... De la filosofía se puede hacer fútbol. Ser filósofo, ¿no? El hecho de que sea filósofo, pues para que sea futbolista no necesariamente, ¿verdad? Bueno, no sé, creo que nos quedaría tiempo para una pregunta más. Bueno. Acá, ok, sale. Roberto, buenas noches, gracias por este tiempo. Platícanos un poco acerca de México Esdrújulo, tu nueva obra de arte. Bueno, es un largo poema, México Esdrújulo, en endecasílabos, con muchos tercetos y una que otra cuarteta, en el que realizo un recorrido a través de la historia de México, desde sus orígenes hasta la actualidad, ¿no? Según lo que hemos aprendido y lo que deducimos, lo que vislumbramos y según mi propia percepción de las cosas, ¿no? Tratando de pasar por todos esos momentos cruciales de este país, por todo lo que lo lastima, pero también lo enriquece, este país contradictorio, trágico, pero también lúdico. Desde el mismo nombre quise plasmar esa contradicción intrínseca, ¿no? El México Esdrújulo, México con J, Esdrújulo con X, intercambiando ahí las letras para desde ahí dar esa idea de lo que es en nuestro maravilloso país. ¿De dónde te inspiraste, Roberto, para escribir este libro? Pláticas con amigos, surgió una especie de reto de que ¿por qué no, si te gusta versificar, por qué no versificas pero sobre otro tema que no sea fútbol? Y ya no tanto en octasílabos, que es lo que yo más uso para epigramas, calaveras y versos muy sencillos, ¿no? Este es el endecasílabo, que es un verso clásico más largo y que por lo mismo puede ser más complicado. Lo asumí a manera de reto y me fui entreteniendo mucho en el transcurso, en el trayecto. Es un libro que quizá escribí en 3 meses, así de golpe, lo que se me fue ocurriendo, así como saliendo a borbotones, pero al que después dejé descansar en varias etapas para irlo revisando, puliendo y terminar presentándolo lo mejor posible. Roberto,
preguntarte, ¿tocas el tema del fútbol en algún momento? Sí, muy poco, sí, muy poco. Hay una cuarteta y 2 tercetos después de largo recorrido, porque claro, el fútbol, sobre todo en la actualidad, tiene un peso en la vida de México. O sea, el fútbol no lo puedes soslayar siendo el fenómeno increíble social que es en México y en todo el mundo, pero particularmente en México. Claro que tenía que mencionarlo en algún momento. Como hablo de la riqueza culinaria de este país, hablo de lo que fue la época precolombina, la conquista, la colonia, la independencia, la reforma, la revolución, la llegada del PRI y luego se va, puntos importantes en la historia del país, grandes personajes. Tienes que, en un recorrido por la historia de México, tienes que mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz y a Benito Juárez y a Díaz Mirón como gran versificador, gran poeta, o a Gutiérrez Nájera, Paz y Fuentes por su prosa, a Diego Rivera, Frida Kahlo, Remedios Varos, por hablar de otro tipo de arte, a Revueltas en la música, Portilla como estudioso de los códices antiguos. Fui mencionando a personajes que me parecen fundamentales, algunos a los que admiro y otros a los que no necesariamente, pero que jugaron un rol importante en la historia de este país a lo largo de toda ella, sí. Ya para finalizar, Roberto, en esta tarea de fomentar la lectura, este trabajo con Ángel y Arturo, ¿tienes pensado el continuar escribiendo libros en un futuro cercano? No lo sé, en este momento no tengo pensado, no sé si de repente, porque esto surgió medio casualmente. Yo sí tenía la idea desde hace muchos años de escribir algo en lo que yo desahogara mis inquietudes sobre el fútbol, pero que no nada más fuera de fútbol, y ese fue mi primer libro, El Ilustre Pigmeo. Después, ya desahogado eso, dije, quiero entrarle una novela, porque yo soy ávido lector de novelas. Yo he leído toda mi vida, siempre tengo un libro a la mano y casi siempre son novelas. Entonces quise como reto decir, voy a escribir una novela que tiene atravesado el tema del fútbol, pero que es completamente invención mía, ¿no? Esos son Los Crimencitos Impunes. Y después lo de México Esdrújulo surge así medio casualmente, con los amigos que me dicen, a ver, podrías escribir en decasílabos, éntrale otro tema. A mí se me ocurre que no hay mejor tema que México para haber hecho este ejercicio, y en el trayecto me entretuve más que con los otros, ¿no? En este momento no siento que tenga alguna inquietud por tocar algún otro tema o por elaborar algún otro libro. Gracias, Roberto, y muchas felicidades. Muchas gracias.